生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 11 al 15. Buenas noches, señor sombrero seleccionador. Al escuchar esa voz apática, William saludó alegremente. ¿Quién te dijo que quisieras incluirme en Ravenclaw, no en la que se pierde subiendo las escaleras del castillo? Niño, esto es serio. La voz del sombrero seleccionador se volvió un poco profunda, pero parecía volverse cada vez más indignada. ¿De verdad te atreviste a lanzar un hechizo sobre el gran, intrépido, sabio y valiente sombrero de Gryffindor? Esto es simplemente indignante. La mitad de esos ni siquiera eran adjetivos tuyos, ¿verdad? Señor sombrero, no creo que el profesor Dumbledore necesariamente crea una acusación hecha por un sombrero remendado, e incluso sin adjetivos, contra un brillante estudiante de Hogwarts. William dijo con sinceridad, aunque solo en su mente, ya que Snape todavía lo miraba intensamente desde atrás aunque no dio un paso adelante para detenerlo. Tal vez estaba esperando que Dumbledore regresara para poder mostrarle al anciano cuán rebelde era William. Estudiante brillante. El sombrero seleccionador repitió en voz alta, como si William acabara de contar un chiste enorme. Vamos, chico, lo recuerdo perfectamente. Continuó. Acabaste con la rebelión de los duendes, derrotaste al clan del mago negro, impediste que los cazadores furtivos dañaran a las criaturas mágicas del bosque prohibido, ganaste la batalla para defender Hogwarts e incluso, la voz del sombrero seleccionador se hizo más baja. Estoy escuchando, recordó William, que no había escuchado lo suficiente. Pero en realidad pareces ser un buen estudiante, murmuró el sombrero seleccionador, un poco confundido. ¿Ahora lo entiendes? Sonrió William. El efecto del hechizo no había desaparecido, el sombrero se había deshilachado, ninguno de los logros mencionados tenía nada que ver con la palabra estudiante. Pero eso no justifica que me maldigas. El sombrero seleccionador sacudió rápidamente su ala y dijo enojado. Te pido disculpas a ti, el gran, intrépido, sabio y valiente sombrero de Gryffindor, dijo William con sinceridad. Eso está mejor. El sombrero se quedó atónito por un momento, murmurando mientras se ablandaba, y luego preguntó con curiosidad. ¿Y cómo lo hiciste? Es decir, apareciste después de 100 años. Y eres tan pequeño. El sombrero escogió un adjetivo, aunque no del todo apropiado. En el mundo mágico, no es raro que haya personas mayores de 100 años, pero la situación de William no tenía precedentes. Al menos el sombrero seleccionador no había oído hablar de ello. Yo también estoy desconcertado, casi me convierto en el maestro de Dumbledore. William negó con la cabeza, sin importarle compartir esto con el sombrero. Después de todo, este sombrero es una cosa vieja legítima. ¿Qué pasaría si se hubiera encontrado con algo similar? Pero, sombrero, tengo una razón para quedarme en Hogwarts. Está relacionado con lo que hay bajo tierra en Hogwarts, ¿verdad? Mitad y mitad, aunque William ciertamente no dijo eso, solo asintió solemnemente. Está bien, te lo prometo, supongo que no le diré a Dumbledore, murmuró el sombrero seleccionador, estando de acuerdo con William. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió desde afuera y entró Dumbledore, vestido con una túnica blanca como la luna, con un sombrero marrón torcido sobre su cabeza y una barba blanca plateada que le llegaba hasta la cintura. Pero lo que más llamaba la atención del anciano no era su atuendo ni su nariz torcida, sino su hombro. En el hombro de Dumbledore había un pájaro de aspecto bastante inusual. Fénix. Al observar al feo pájaro con restos de plumas de color rojo dorado, William recordó rápidamente a esta criatura mágica. Fawkes está a punto de entrar en su nirvana, pensé en sacarla a tomar un poco de aire fresco. Por cierto, es un fénix. El anciano colocó el fénix en el soporte detrás de la puerta, se giró para mirar la parte superior de la cabeza de William. Parece que tú y el sombrero seleccionador se llevan bien.
Por supuesto, profesor Dumbledore. William asintió, se quitó el sombrero seleccionador de la cabeza y lo volvió a colocar en el soporte. El sombrero giró ligeramente y su ala cayó suavemente. Siéntate, William, por favor, permíteme llamarte así. Dumbledore se sentó en la silla de respaldo alto detrás del escritorio. Entonces hizo un gesto con la mano, y dos taburetes cercanos en la estantería levantaron de repente las patas y corrieron apresuradamente al centro de la oficina. William hizo lo mismo y se sentó, mientras Snape permaneció inmóvil, todavía apoyado contra la pared. Me disculpo por llamarte tan tarde, William. El profesor Snape tiene curiosidad por algunas de tus acciones y sugirió hablar contigo cara a cara. Dumbledore suspiró, mostrando una expresión de impotencia en su rostro. Es una acusación, profesor. Indiferente con la suave expresión de Dumbledore, Snape avanzó unos pasos, retomando la conversación mientras miraba fijamente los hechizos que lanzó esta noche en el lago negro. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a los ojos de William. No le he enseñado eso, y esta no es en absoluto la habilidad que debería poseer un recién llegado que acaba de entrar en el mundo de la magia después de vivir en el mundo Mugle. Incluso muchos estudiantes de sexto año no pueden dominar estos hechizos con soltura. Por supuesto, Snape no dijo la segunda mitad de la oración porque eso parecía admitir que el nivel educativo de Hogwarts era pésimo. ¿No me enseñó?, rió William entre dientes. Entonces el profesor Snape ahora admite que no se tomó en serio la dirección de mi educación preescolar durante las vacaciones de verano, descuidando su deber para con el Ministerio de Magia. William enfatizó la última parte de la oración. Nunca caigas en la trampa de la autovalidación. En cuanto a por qué Snape estaría tan claramente consciente de la situación en la superficie del lago, William sostuvo tranquilamente la mirada de Snape y adivinó la respuesta. Al igual que en la entrada de la librería del Callejón Diagon, Snape es sin duda un legeremante poderoso. Y hace media hora, estuvo un buen rato con los dos estudiantes en el tren. Obviamente, Harry y Ron habían visto con claridad el proceso de lanzamiento de hechizos de William. Snape, obviamente, se quedó atónito con la pregunta de William, e incluso olvidó especificar los detalles de la acusación. Aunque estos hechizos no se incluyen en la educación preescolar, según la tarea del Ministerio de Magia, el profesor acompañante es responsable de la enseñanza y también de llevar de forma segura a los estudiantes transferidos al castillo de Hogwarts. Por alguna razón, solo le dio a William un horario del expreso de Hogwarts. En realidad, descuidó su deber. Y creo que tal vez el profesor Snape se retrasó por algo importante. Dumbledore intervino de repente para rescatar a Snape, volviendo al tema. Creo que tal vez también podrías responder a la pregunta de Severus. William giró la cabeza, mirando fijamente a Dumbledore, pero sin el menor pánico, asintió. Aunque el profesor Snape no cumplió con su deber. Volvió a enfatizar, y el rostro de Snape se tornó más verde. Por mi curiosidad por la magia, fui con frecuencia al Callejón Diagon durante la segunda mitad de mis vacaciones de verano. Esto es cierto. De hecho frecuentaba el Callejón Diagon. Y quizás porque tengo cierto talento para la magia, dominé rápidamente muchos hechizos de los libros de encantamientos. Esto también es cierto. Aprende encantos como encontrar puntos extra en azul profundo. La mayoría de estos hechizos los aprendí de forma autodidacta con libros de encantamientos, excepto el hechizo de levitación. Miró a Snape, que me enseñó un profesor. No especificó qué profesor, así que esa parte también era cierta. Eso es imposible, ¿eh? El talento, claramente. Snape se burló de la explicación de William. ¿Me tienes celos porque te falta talento, profesor negligente? William aprovechó la situación para enfatizar y repetir la pregunta, dejando a Snape perplejo una vez más. De acuerdo, Severus, basta. Dumbledore interrumpió la réplica de Snape, sacudiendo la cabeza y con su barba plateada temblando ligeramente. William ya ha dado su respuesta. Creo que tus dudas deberían estar resueltas. Pero, Dumbledore, prometiste. Basta, Severus. Creo que William no tiene problemas.
Dumbledore repitió, su postura firme sorprendió un poco a William, ya que esperaba que Dumbledore continuara estando del lado del profesor, lo cual era razonable, al igual que el exdirector Blake. Incluso se preparó para lo que diría a continuación, pero ahora parece que este director sabe lo que dice. Pensando en esto, William miró el marco de pintura que estaba a su lado con el director Blake, quien siempre mantenía los ojos cerrados. Lamentablemente, comparar productos no es realmente satisfactorio. Sin embargo, es normal que sospechen de él. Un pequeño mago nacido de muggles que ha vivido en el mundo muggle hasta los 15 años sin tocar el mundo mágico pero que puede lanzar algunos hechizos muy avanzados es realmente extraño. Por supuesto, el punto clave es que el profesor Snape parece muy preocupado por su cabello. Y William atacó su cabello en el primer encuentro. Lo siento por lo de esta noche, William, dijo Dumbledore. El profesor Snape te acompañará sano y salvo de vuelta a la sala común de Hufflepuff. Supongo que tengo razón, Severus. Después de un largo silencio, Snape gruñó de mala gana. Hoy es tu primer día en Hogwarts, te deseo una maravillosa noche. El anciano respondió con un guiño juguetón de sus pálidos ojos azul a William. Los ojos de este anciano son definitivamente defectuosos. William siguió a Snape fuera de la oficina del director y asintió con certeza. Como era de esperar, Snape solo llevó a William al salón del primer piso. Después de decirle a William la ubicación de la sala común de Hufflepuff y la forma de entrar, salió rápidamente por la escalera del otro lado del pasillo, dirigiéndose hacia la dirección de la mazmorra de Slytherin y el aula de pociones. A él no le importaba si William podía quedarse atrapado fuera de la sala común por haber ingresado el comando equivocado. Todo lo contrario, estaba ansioso porque tal cosa sucediera. Snape no tuvo más conversación con William durante el camino, solo dejó un comentario de despedida. Te estaré observando, Richard, dijo con los labios fuertemente apretados. William siempre sintió que Snape le guardaba rencor desde su primer encuentro en Private Drive, cuando William le sugirió que se lavara el cabello primero. El corredor estaba desierto a medianoche, pero el aire estaba lleno de sonidos susurrantes, mientras los retratos que bordeaban el corredor observaban a William. Rara vez veían a un pequeño mago vagando tan audazmente por la noche. William caminó por el pasillo y pronto vio varios barriles grandes apilados en un abrevadero de piedra oscura a su derecha. Sacó su varita mágica y golpeó las tapas de los dos barriles centrales de la segunda fila al ritmo de Helga Hufflepuff. Pronto, la tapa se abrió, revelando una puerta lo suficientemente grande como para que pasara una persona. La sala común circular estaba vacía en ese momento. Cálidas llamas titilaban en la chimenea, y había muchos sofás mullidos con costuras amarillas y negras dispuestos en el espacio vacío de la habitación. William cruzó el pasillo, siguiendo las instrucciones del prefecto Truman antes de que Snape se lo llevara. Esperando no haberse equivocado. Pero la suerte estuvo de su lado, ya que rápidamente encontró su maleta en un dormitorio con 5 camas, pero sin ocupantes. Parecía que la suerte estaba de su lado. Le habían asignado una habitación para él solo. William se quedó mirando la maleta en la esquina por un rato, se sentó pero luego se levantó nuevamente. Ups, acaba de recordar que aún no había alimentado a su lobo. ¿Y dónde estaba la cocina de nuevo? Robar un coche y casi matar a Harry y Ginny. No sé por qué no te han expulsado, espera a que me ocupe de ti. No sabes lo avergonzados que nos sentimos cuando recibimos una carta de Dumbledore ayer, qué indignante. Tu padre estará bajo revisión en el trabajo, y todo es culpa tuya. Si no sigues las reglas, te aceptaremos de vuelta inmediatamente. Temprano en el segundo día de clases, un vociferador escarlata explotó sobre la mesa de Gryffindor en el gran comedor, lo que provocó que los dos culpables abandonaran el comedor cabizbajos. Detrás de ellos, una chica con un libro grueso los sermoneaba, a juzgar por la expresión de impaciencia del chico pelirrojo. Tu horario, William. El prefecto Truman le dio una palmadita en el hombro. Normalmente te lo habría dado anoche, pero el profesor Dumbledore te llamó. Gracias, William se sacudió el glaseado de azúcar de los dedos, su boca todavía estaba llena con media dona, y extendió la mano para tomar el horario.
Como no había experimentado opciones selectivas en el tercer año y dada la pesada carga de estudio en el quinto año, la profesora McGonagall aceptó la solicitud de William. Solo mantener criaturas mágicas, runas antiguas y estudios muggles como optativas. Por supuesto, no podía saltarse clases obligatorias como pociones, transformaciones y defensa contra las artes oscuras. Por ejemplo, ahora tenía que agarrar una copia de técnica de transformación intermedia y encontrar el camino al aula de transformación. Afortunadamente, tanto el gran comedor como el aula de transformaciones estaban en el primer piso, por lo que, siempre que esas molestas escaleras giratorias no estuvieran involucradas, William generalmente podía encontrar el destino correcto a tiempo. Está bien, guarda todo. William acababa de encontrar un asiento vacío cuando la profesora McGonagall caminó rápidamente hacia el podio desde el fondo del aula. Hoy comenzaremos a aprender el hechizo de desaparición. Este es un punto difícil en los exámenes Timo, y tienen todo un trimestre para practicar, dijo esto, apoyándose en el escritorio, sus ojos penetrantes detrás de sus gafas ovaladas recorriendo a todos los presentes. Sin embargo, solo tienen un semestre. Por lo tanto, extendió su tono, no quiero que nadie cause problemas en mi clase, ¿todos entienden? Y comprendido. La respuesta no fue muy unificada, pero aún así logró que la profesora McGonagall asintiera, y antes de sacar su varita, pareció recordar algo. Miró a William, sentado en la segunda fila, con un tono ligeramente más amable. Señor Richard, si no entiende algo, puede venir a verme después de clase. Ahora, no esperó la respuesta de William. Todos, abran sus libros de texto. Los cursos de quinto año eran tan monótonos, con la mayoría de los profesores actuando como si los primeros 4 años no hubieran sido enseñados adecuadamente, ansiosos por inundar las mentes de todo este grupo de estudiantes con conocimiento como si usaran un colador. Los pecados cometidos por los estudiantes durante los primeros 4 años se compensaron casi por completo en este año, ¿pero por qué? William no tuvo el placer de 4 años felices. Pero afortunadamente, ahora tenía experiencia, se disfrazó de un estudiante de quinto año perfectamente normal y tenía la intención de aprobar los exámenes OUL sin problemas, ¿verdad? Que Merlín lo bendiga, esperemos que no haya una rebelión de goblins este año, ni un señor oscuro, ni la inundación del lago negro, y preferiblemente tampoco demasiada tarea. Harry estaba empezando a sentir que se estaba volviendo un poco neurótico. Ha pasado solo una semana desde el inicio del año escolar, y varias veces Lockhart discutió su filosofía de vida. Colin, el estudiante de primer año, lo acosó para que tomara fotos, y vio la cara de Draco Malfoy, lo que siempre le revolvía el estómago. Esta gente zumbaba a su alrededor como moscas, incluso una mañana de fin de semana en la que debía comenzar el entrenamiento de Quidditch. Gracias, Colin, pero necesito cambiarme ya. Harry estaba seguro de que su sonrisa era muy forzada, pero no apagó el entusiasmo de este estudiante de primer año. El chico se giró y corrió hacia las gradas del campo de Quidditch, no muy lejos. «Encontraré un buen sitio, Harry», gritó con voz estridente. Después de soportar casi una hora de motivación por parte del capitán Oliver Wood en el vestuario, Harry finalmente agarró su Nimbus 2000 y se dirigió a la cancha. Deseó poder dar algunas vueltas ahora, mientras arrebataba el pan relleno de mermelada de Ron y Hermione en las gradas. Pero cuando uno no tiene suerte, incluso beber agua fría se siente como si se le hubieran pegado los dientes. En ese momento, el equipo de Quidditch de Slytherin apareció en el campo, trayendo consigo a su nuevo buscador Draco Malfoy, y 7 Nimbus 2001 patrocinadas por la familia Malfoy para el equipo de la Academia Slytherin. Genial, ahora solo nos falta Lockhart, murmuró Harry en voz baja. Las cosas escalaron rápidamente más allá de las expectativas de todos cuando Malfoy pronunció el término sangre sucia con una voz aguda y cortante, lo que provocó que Ron apuntara enojado su varita mágica hacia él, con los dedos temblando de rabia. ZZZCHHH y una tenue luz verde salió disparada de la punta de la varita, impactando en el pecho de Malfoy. El chico salió propulsado hacia atrás, aterrizando en el césped del campo de Quidditch, con su cabello rubio platino erizado.
El fuerte sonido explosivo sumió todo el campo en un silencio momentáneo. Malfoy, alguien rompió el silencio y Harry levantó la vista para ver que al parecer era el capitán del equipo de Slytherin. ¿Cómo se llamaba? Marcus. Malfoy abrió la boca intentando responder, pero en lugar de hablar, eructó, provocando que varias babosas cayeran sobre su regazo, mientras brillantes corrientes de moco colgaban de su túnica negra. Ja, los Gryffindors casi estallan en carcajadas, y Harry ni siquiera podía enderezarse. George se reía al caer sobre Fred, ¿o fue Fred quien cayó sobre George? Y el culpable Ron, tras un breve momento de pánico, se unió a la risa. Hacer clic, el destello deslumbrante de una cámara fue el detonante y, al instante siguiente, alguien se movió primero y brillantes destellos de luz estallaron en el campo de Quidditch. Ron, no debería ser expulsado, ¿verdad? Mientras observaba al grupo seguir a la profesora McGonagall fuera del campo, Hermione dudó un poco mientras hablaba. La profesora McGonagall apareció 3 minutos después de que estallara el conflicto. Para entonces, la pelea en el campo de Quidditch estaba casi terminada. El capitán del equipo de Gryffindor, Oliver Wood, y Marcus Flynn luchaban en el suelo, y George pensaba en cómo clavarle la Nimbus 2001 robada en el trasero a Marcus. Fred parecía haber sido alcanzado por la maldición de la tarantela y corría por el centro del campo como si tuviera calambres en las piernas. Los miembros de ambos equipos estaban desparramados por todas partes, y los pocos que quedaban en pie hacía tiempo que habían dejado sus varitas mágicas y habían empezado a pelear a puñetazos. En cuanto al protagonista de la pelea, Ron, estaba en ese momento fuertemente enredado con Malfoy, con docenas de babosas viscosas arrastrándose sobre sus túnicas de mago. Estaban rodeados por un círculo vacío. Era evidente que nadie quería acercarse a ellos. A juzgar por la expresión de Ron, era evidente que no quería revolcarse en un montón de babosas, pero Malfoy parecía decidido a arrastrarlo a la miseria, aferrándose a él como un pulpo por detrás. Ron forcejeó para liberarse, pero fue en vano. Al principio, Harry quería saltar a la palestra y patear con fuerza la cara de Malfoy. Pero en lugar de eso, instintivamente apartó a Colin Creevey para evitar 2 hechizos de Malfoy. Siendo sinceros, Harry no esperaba que Malfoy, en su estado, aún pudiera lanzar hechizos con éxito. La cámara de Colin se estrelló contra el césped, convirtiéndose en una pila de chatarra, ya que sus acciones de tomar fotografías directamente en la cara de Malfoy habían insultado enormemente al mimado joven maestro, lo que hizo que los hechizos anteriores apuntaran directamente al recién llegado de primer año. Esto sirvió como el encendedor que desató el conflicto. En cuanto a la mecha, sin duda era la maldición maligna de Ron. ¿Por qué Harry no intervino después de eso? Primero, porque Hermione lo sujetó del brazo, y segundo, el estado repugnante de Malfoy y Ron. Sinceramente, nadie en ese lugar quería acercarse a ellos. El castigo que Malfoy estaba recibiendo ya era suficiente. Quizás no debería interferir. Habiendo encontrado una razón en su mente que parecía bastante razonable, Harry se sintió extremadamente contento por su decisión. Porque, al instante siguiente, la profesora McGonagall, con su vibrante túnica verde, apareció en el centro de la multitud. A juzgar por su expresión al bajar de su escoba, alguien iba a meterse en un buen lío. En poco tiempo, usando el encantamiento Dissendium para separar a Malfoy y Ron, quienes habían comenzado a entrar en un estado de olvido, la furiosa profesora McGonagall se enteró del curso aproximado de los acontecimientos por Wood y pronto condujo a todas las partes involucradas hacia el castillo. Mientras tanto, Harry, Hermione y Colin, que no habían lanzado golpes, afortunadamente escaparon de cualquier castigo. Mirando las espaldas viscosas de Ron y Malfoy, Harry se subió las gafas algo confundido. Aunque no creía que Ron fuera expulsado directamente, las sentencias más severas eran inevitables, especialmente porque todavía tenían una detención. El motivo fue estrellar un auto volador en la escuela, casi atropellando a algunos estudiantes de primer año en el Lago Negro. Tras llorar en silencio la pérdida de Ron por un momento, Harry ignoró a Colin, que estaba ocupado recogiendo los restos de su cámara. Se giró hacia Hermione. Quiero visitar a Hagrid. Esta semana ha sido. Respiró hondo y murmuró.
increíblemente desafortunada. Naturalmente, Hermione no tuvo objeciones y los dos salieron juntos del campo, dirigiéndose al bosque prohibido. Espera, ¿qué es eso? Al ver una figura lavanda emerger del final del sendero, Hermione entrecerró los ojos para comprobar lo que veía, pero Harry la jaló rápidamente a su lado y se acurrucaron entre los árboles junto al camino, observando cómo la sombra que había estado rondando en sus mentes se alejaba. Harry finalmente exhaló aliviado. ¿El profesor Lockhart? ¿Qué hace aquí? Parecía que Hermione quería salir a saludarlo, pero al notar la expresión en el rostro de Harry, dudó y finalmente se abstuvo de hacerlo a regañadientes. No sé, Harry negó con la cabeza, terminando apenas la primera mitad de su pensamiento. No entendía por qué chicas como Hermione se enamoraban de alguien como Lockhart, que era pura belleza y nada de sustancia. Por lo que sabía, la mayoría de los chicos de Gryffindor habían descubierto su fachada. No fue hasta que la figura de Lockhart desapareció por completo que ambos emergieron finalmente de entre los árboles. Rodearon rápidamente el último arbusto del cruce, y la vista se abrió ante ellos. El cielo azul claro estaba salpicado de unas cuantas nubes lánguidas, las copas de los árboles del bosque prohibido se mecían suavemente con la brisa y una cabaña algo destartalada se encontraba aislada en el borde del bosque. Un montículo de calabazas de varios tamaños estaba dispuesto frente a ella. El más notable de ellos era tan grande como un carruaje. Engorgió. Siguiendo el sonido, vieron a un niño alto con una túnica de mago azul oscuro de pie en el claro frente a la cabaña. Mientras su varita mágica se movía suavemente, otra calabaza creció rápidamente, lo que hizo que el niño retrocediera unos pasos. ¿No es él, el estudiante transferido de quinto año? Harry se rascó la cabeza. ¿Cómo se llama? William Richard, lo he estado viendo bastante en la biblioteca últimamente, dijo Hermione. Deberías recordar el nombre de tu salvador, Harry. Harry, por fin has venido. Me preguntaba cuándo vendrías a visitarme. Al instante, una figura enorme apareció detrás de la cabaña, y Hagrid dejó la enorme calabaza en sus brazos y se acercó. Ven, siéntate dentro. Espera, Hagrid, Harry hizo un gesto con la mano. Acabamos de ver al profesor Lockhart viniendo hacia aquí. Oh, no hace falta que escuches nada de lo que dice Lockhart, Harry. Era raro que Hagrid hablara así de un profesor de Hogwarts, pero una inconfundible mirada de desdén se dibujó en su rostro. Si tuviera habilidades de verdad, me comería todas estas calabazas. Entonces probablemente estarás comiendo hasta la noche de Halloween. La voz de William llegó desde un costado, y mientras guardaba su varita en el bolsillo después de agrandar con éxito la última calabaza a sus pies, se acercó al grupo. Oh, todavía no te he presentado, Hagrid se dio un golpecito en la frente. Este es William, deberías conocerlo, William, deberías recordar a Harry. Y esta joven es Hermione, hizo un gesto hacia Hermione para presentársela a William. Ah, cierto, ¿no está Ron contigo hoy? Hagrid pareció recordar algo de repente. Hola. William sonrió y extendió su mano hacia Harry. Al frente, Harry estrechó instintivamente la mano derecha de William, levantando ligeramente la vista para encontrarse con unos ojos azul profundo que brillaban como piedras preciosas. Notó que la mirada de William se fijaba en la cicatriz de su frente. A Harry normalmente no le gustaba que los demás miraran su cicatriz, pero curiosamente, no sentía ninguna incomodidad en ese momento. Al contrario, Harry incluso sintió una cálida sensación que emanaba de su cicatriz y lo envolvió por completo. Esta sensación peculiar, pero reconfortante, lo dejó momentáneamente aturdido. Estar envuelto en ese calor le hacía sentir como si estuviera viendo, ¿no parece particularmente especial? William examinó al niño frente a él. Demasiado delgado, con el cabello negro algo despeinado y un par de ojos verdes. El legendario Salvador no parecía diferente de esos pequeños magos comunes, salvo por un rasgo llamativo: la cicatriz en forma de rayo que zigzagueaba por la frente del niño. La maldición asesina. William había consultado numerosos registros y rumores, ninguno de los cuales detallaba los sucesos de aquella noche de 1981.
Solo se sabía que Harry Potter fue el único que sobrevivió a la maldición asesina de Voldemort, y desde esa noche, el otrora invencible Señor Oscuro desapareció por completo. Naturalmente, el niño que sobrevivió se convirtió en el centro de atención de la multitud emocionada. Pero, quizás el chico tiene algún potencial que no es inmediatamente aparente. Después de todo, los personajes principales deberían tener algún tipo de aura o trampa. William apartó la mano de la mano derecha del chico, que estaba inconscientemente apretada, mientras Harry permanecía de pie, aturdido. Como si no se diera cuenta, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Harry. Hermione se dio cuenta de esto y sacudió el hombro del chico. El empujón pareció devolverle la conciencia a Harry, quien respondió por reflejo, con 2 surcos de lágrimas en las mejillas. Harry, ¿qué pasa? Hermione preguntó con curiosidad, y Hagrid también dejó de lado el preguntarse por qué Ron no había venido a verlo, y se acercó con preocupación. Mamá, no, solo estoy un poco. Harry sintió que su visión se nublaba y por reflejo levantó la mano para quitarse y limpiarse las gafas, solo ahora dándose cuenta de que ya estaba lloroso. Miró a William, la figura borrosa en su vista parecía recordarle a otra persona. Interrogación de cierre. Espera, ¿qué significa esa mirada anhelante? Aunque el casi inaudible mamá de Harry apenas se oyó, William, por desgracia, lo captó. Tras un breve silencio, William decidió cambiar de tema. Incluso sin tocar el tema del género, no tenía ningún interés en convertirse en la madre del Salvador. Hagrid, quizás deberías llevarlo adentro. William señaló la cabaña de madera que estaba detrás de ellos. Ah, cierto. Hagrid por fin se recuperó, le apretó el hombro a Harry con la mano y el grupo entró en la cabaña. Quizá necesites un dulce, Harry. Hagrid pensó que Harry recordaba algo triste y puso un plato grande de caramelo almibarado en la mesa. William escogió uno, un poco demasiado dulce, pero bastante bueno, salvo porque se pegaba a los dientes. Guau, una sombra salió disparada de debajo de la enorme cama, rodeó a las personas en la habitación 3 veces, evadió la gran mano de Hagrid y luego se acurrucó ansiosamente en los brazos de William. Colmillo. El rostro de Hagrid, oculto bajo su barba, se puso ligeramente rojo, notando claramente que la tela de William cambiaba gradualmente de azul a negra. No hay problema. William lo ignoró con un gesto. Siempre había tenido una forma de atraer a estos pequeños animales. No al principio, pero hasta que desmanteló la base del cazador furtivo número 126 en el bosque prohibido, las pequeñas criaturas comenzaron a acercarse cada vez más. Incluso después de 100 años, todavía parecía lo mismo. Azotar. Mientras la varita mágica barría, las marcas de saliva de Fang desaparecieron y su boca comenzó a burbujear con espuma rosada. Fang miró con ojos abiertos las burbujas que pasaban, un poco desconcertado, antes de soltar un eructo. Hagrid Hermione se tragó el caramelo pegajoso. Se suponía que Ron vendría hoy y sería traído de vuelta al castillo por la profesora McGonagall por lanzar un hechizo sobre Draco Malfoy en el campo de Quidditch. ¿Qué pasó con ellos? Porque Malfoy me llamó sangre sucia, lo cual sonó grosero, pero no sé qué significa. Hermione negó con la cabeza, mientras su cabello desordenado y esponjoso se balanceaba ligeramente. ¿De verdad dijo eso? Hagrid golpeó la mesa. El fuerte ruido incluso detuvo por un momento el burbujeante rastro rosado de Fang. Hagrid, ¿qué significa eso? Desde que entró en la casa, Harry finalmente apartó la mirada de la mano de William y pronunció sus primeras palabras. Es un término desagradable, la mayoría lo considera así, usado por magos de sangre pura para insultar a magos mestizos o mugles, refiriéndose a un linaje sucio o inferior. Explicó William. Lo habían insultado así muchas veces, si es que esas palabras podían considerarse un verdadero insulto. Habiéndose acostumbrado durante mucho tiempo al nivel más alto de las maldiciones nacionales, el vocabulario de los magos negros era demasiado limitado como para siquiera hacerlo reaccionar. Después de todo, estos británicos fanfarrones a menudo solo dicen tu madre no te quiere, en comparación con los ocasionales yo quiero a tu madre, es más como un lloriqueo.
Espero que Ron no se meta en problemas. Si le lanzó un hechizo a Malfoy, estoy seguro de que Lucius Malfoy irrumpirá en el colegio enseguida. Hagrid parecía desanimado, y dijo con desánimo. Su padre está en la junta, pero con el profesor Dumbledore cerca, no permitirá que expulsen a ningún estudiante sin motivo. Hagrid respiró hondo y apenas logró cambiar a una expresión ligeramente más alegre. El aire en la habitación quedó en silencio por un momento. Aparte del todavía burbujeante Fam, los demás estaban enfrascados en un combate con el caramelo en la boca. Por cierto, Harry, Hagrid pareció recordar algo de repente. Tengo que ajustar cuentas contigo. Oí que enviaste fotos firmadas, ¿por qué no me hiciste una? Harry parecía un poco molesto, finalmente dejando de lado el sentimiento de antes con el apretón de manos de William, luchando por abrir la boca apretada por el caramelo. Lockhart sigue difundiendo esos rumores. Su voz estaba algo apagada, el dolor desgarrador en su boca lo hizo casi llorar de nuevo. Jaja, Hagrid se rió, dándole una palmadita a Harry en el hombro. Lo dije antes, Harry, diga lo que diga Lockhart, no necesitas escucharlo, está diciendo tonterías, no necesitas esforzarte para ser más famoso que él. ¿Le dijiste eso? No, fue William quien lo echó. Ah, habrías visto la cara de Lockhart entonces. Hagrid pareció recordar la escena y rió con ganas otra vez. Lockhart, William suspiró con cierta impotencia. Tras solo 2 breves lecciones, apenas pudo ver la fachada de Lockhart. Un completo idiota, incapaz incluso de hechizos básicos. Pensó que Dumbledore debería revisarse la vista. Si toda la escuela estuviera formada por profesores como Lockhart, Hogwarts cerraría mañana. Bien, acabamos de verte con... Hermione finalmente liberó sus dientes del caramelo, ese fue el encantamiento de congestión, ¿no? Sí, la profesora Sprout me pidió que ayudara a Hagrid con los preparativos de Ajoen. William asintió. Por cierto, como la profesora Ketleburn fue picada por Billywig y está en el hospital San Mungo, necesitaré la ayuda de Hagrid con las preguntas sobre criaturas mágicas. Haré todo lo posible para ayudarte, William. La voz de Hagrid era algo apagada, pareciendo insegura. Pero no estoy seguro de poder ser un buen profesor. Oh, no te preocupes, Hagrid, la profesora McGonagall me dijo que absolutamente podrías. En el Hogwarts actual, nadie entiende a estos animales mejor que tú. Ray se rió, ¿en serio dijo eso? Harry vio que el rostro de Hagrid comenzaba a ponerse visiblemente rojo. Entonces, ¿quieres saber sobre los hombres lobo? Al menos ese es el caso por ahora. Animado por los elogios de William y el aliento de los pequeños, Hagrid le pidió con confianza a William que expusiera su problema. Pero, en rigor, eso no entra en el ámbito de las criaturas mágicas, y no parece formar parte de las clases de 5º año. Defensa contra las artes oscuras, ya lo sé, dijo William con resignación. Pero también necesito estudiar los cursos de los últimos 4 años, Hagrid. Son para los exámenes de los Timo. Hermione, muy sorprendida, respiró hondo, contribuyendo así al calentamiento global. Ah, vale, quiero decir, casi lo olvido. Hagrid hizo una pausa, como si acabara de recordar que el chico que tenía delante seguía siendo Muggle antes de las vacaciones de verano. Así que esas preguntas que le hiciste a Lockhart antes... Sí, exactamente esos, como el encantamiento homorfo. William suspiró, hojeando esos libros de cuentos de hadas durante su aburrimiento. Así que, al ver a Lockhart, planeó verificar la autenticidad de los hechizos mencionados en esos libros. Pero como era de esperar, después de responder algunas preguntas sin sentido, Lockhart inventó una rápida excusa para irse, luciendo disgustado. Originalmente, tenía la intención de preguntarle a Lockhart, pero evidentemente William sonrió, agradecido de que los profesores que conoció en Hogwarts hace 100 años no fueran tan poco confiables como Lockhart. De lo contrario, lidiar con la rebelión de los duendes y luchar contra las fuerzas oscuras en ese entonces habría hecho que aprobar los exámenes fuera imposible. Aunque William tenía un talento extraordinario para los encantos, todavía estaba en un nivel promedio en muchas áreas. Por ejemplo, su historia de la magia era apenas pasable.
Ser capaz de escuchar atentamente a toda una clase en el aula del profesor Vince sin quedarse dormido, es sobrehumano. Dado que el profesor Dumbledore eligió a Lockhart, ciertamente, debe tener sus razones. Hermione defendió en voz baja a Lockhart, pero gradualmente perdió la confianza mientras hablaba. Parecía que ella era la única que apoyaba a Lockhart en la sala. Eso es porque es la única opción, Hagrid negó con la cabeza. Es difícil encontrar un profesor de defensa contra las artes oscuras hoy en día. La gente piensa que el trabajo está maldito y nadie se queda mucho tiempo. Volvamos a los hombres y lobo. William golpeó la mesa, volviendo al tema. El encantamiento o morpus de esos libros de cuentos de hadas suena menos a ficción. Lo siento, William, nunca había oído hablar de ese hechizo. Hagrid negó con la cabeza. Yo tampoco he leído los libros de Lockhart. Está en Vagabundeos con hombres lobo, donde el profesor Lockhart usó este hechizo para derrotar a un hombre lobo Oga Oga. Hermione levantó la mano como si respondiera a una pregunta de clase. También lo curó, salvando a la aldea de los ataques de hombres y lobo. Hermione, ¿te has memorizado todos los libros de Lockhart? Preguntó Harry, completamente sorprendido. Bueno, pero si me preguntas, Hagrid se frotó la nariz, sacudiendo la cabeza sin piedad bajo la mirada expectante de Hermione. Eso es una completa tontería. Si un simple hechizo pudiera curar la licantropía, el Ministerio de Magia no siempre tendría problemas con los ataques de hombres lobo. Oh, está bien. Hermione abrió la boca, pero finalmente se quedó en silencio. Entonces es imposible. William frunció el ceño, anotando en la pequeña libreta que tenía en las manos. Entonces, el clan de hombres lobo del bosque prohibido es solo un rumor. Ladró Hagrid, visiblemente emocionado. Incluso Harry notó que algo andaba mal. ¿De verdad? William asintió y tomó otra nota. 4. Clanes de hombres lobo en el bosque prohibido. 5. Autenticidad del amuleto homorfo. Dudosa. Requiere mayor verificación por parte de Lockhart. Cuando se acercaba el mediodía, William cerró su cuaderno, rechazó cortésmente la invitación a almorzar de Hagrid y salió de la cabaña con los dos jóvenes. Fan, habiendo agotado todas sus burbujas rosas, intentó esconderse detrás de William mientras regresaban al castillo, pero fue rápidamente atrapado por Hagrid. El estómago de Harry dejó escapar un gruñido. Aún no había desayunado porque Wood lo arrastró al campo de Quidditch. Tenía tanta hambre que apenas podía hablar después de comer solo un poco de caramelo. Tras despedirse de Hagrid, el trío regresó al castillo, separándose en el vestíbulo. Harry y Hermione se dirigieron directamente al gran comedor para almorzar, pero William no tenía planes de eso. Se dio la vuelta y se dirigió a la sala común de Hufflepuff, abajo. Me pregunto cómo estará Ron, dijo Hermione, tirando de Harry para sentarlo en la mesa de Gryffindor, sirviéndole la sopa de cebolla. Sigo pensando que podrían expulsarlo. Entonces, ¿podrías estar decepcionado? La peculiar voz resonó por encima de ellos, lo que los hizo levantar la vista y ver a Ron de pie detrás de ellos. Vestía una túnica roja y negra, su suave cabello rojo le caía suelto sobre la cabeza, evidentemente recién duchado. Ron. Hermione parpadeó, ignorando su tono. Me alegro mucho de que estés bien. MMPH con la boca llena de carne, Harry asintió solemnemente. Solo por ahora, Ron se metió entre ellos, agarrando dos muslos de pollo de la bandeja. Esta noche es otra historia. Tengo castigo. Con Filch. Sin magia, limpiando trofeos. Una semana entera. Se lamentó, empezando a mordisquear los muslos. MMPH, murmuró Harry inquisitivamente. Por cierto, la profesora McGonagall dijo que tú también tienes detención. Ayudarás a Lockhart a escribir cartas de admirador. Ron le dio una palmadita a Harry en el hombro, con un dejo de simpatía. Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras tragaba saliva apresuradamente. ¿Por qué? Prefiero limpiar trofeos, supuestamente, el profesor Lockhart te pidió. Ron se encogió de hombros, luego recordó algo y bajó la voz con aire conspirativo.
Pero no te preocupes, Malfoy se unirá a ti. Filch tiene demasiadas manos y, para asegurarnos de que todos tengamos trabajo, Malfoy también ha sido asignado a Lockhart. Eso solo lo empeora. Harry gimió, volviendo a sumergirse en su comida, convirtiendo su dolor en apetito. Claramente, la noche no iba a ser fácil para él. Oye, William. Una llamada en la sala común de Hufflepuff detuvo los pasos de William. Instintivamente, escondió la bolsa grasienta debajo de su túnica de mago antes de girarse para mirar. Oye, ¿te interesa el Quidditch? Cedric Diggory levantó una mano, tirando de William por el hombro, y luego olió. Espera, ¿qué es ese olor? Final del capítulo.